Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La Primera Guerra Mundial empezó el 28 de julio de 1914 y se extendió hasta el 11 de noviembre de 1918. Los imperios austrohúngaro, alemán, otomano y Bulgaria se enfrentaron contra Francia, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos e Italia, entre otros países. La guerra no solo se libró en los límites de Europa, sino además en África, Medio Oriente y en Asia, debido a que las potencias europeas involucraron a todas sus colonias en el conflicto. Esta guerra causó la muerte de entre 16 y 20 millones de soldados y civiles. Además, dejó millones de inválidos de guerra. Tan solo en Francia se registraron más de 6 millones de inválidos a causa de esta guerra. La Primera Guerra Mundial provocó la caída de 4 grandes imperios y de 3 legendarias dinastías. Permitió el surgimiento de nuevos países y fue la base para que algunos años después, varios países africanos y asiáticos obtuvieran su independencia de las potencias europeas. Hoy en Dimensión, discutiremos sobre las causas que desataron esta guerra, los efectos que tuvo sobre la política y la economía mundial, así como las lecciones que se pueden aprender de esta tragedia que marcó para siempre a toda la humanidad. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema diferente. Vamos a hablar de algo que sucedió hace 100 años, la Primera Guerra Mundial. Parecían que fueran muchos, pero realmente acaba de ser. Y vamos a ver qué cosas han cambiado, cuáles fueron los principales rasgos que nos llevaron a aquel terrible conflicto en el que murieron muchos seres humanos. Y para eso tenemos a un muy selecto grupo de intelectuales quienes nos ayudarán a refrescar la historia y a compararla con los momentos que hoy vivimos. La licenciada Beatriz Colmenares, periodista, catedrática universitaria, es conductora de un programa de radio. Nos acompaña también el doctor Luis Alberto Padilla, fundador y presidente de IRIPAS, es catedrático de Geopolítica Mundial y diplomático de carrera. Y el licenciado Glenn Cox, profesor universitario de Historia y Política Internacional. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. Se habla de que en la Primera Guerra Mundial murieron cerca de 10 millones de soldados, entre 6 y 10 millones de civiles, lo cual pues hace que el mundo perdió en aquella época cerca de 16 millones, probablemente cerca de 20 millones de seres humanos, 20 millones de heridos, muchos inválidos. El costo económico que tuvo fue terrible. Doctor Padilla, ¿qué fue lo que originó la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron los momentos que detonaron aquel conflicto? Bueno, es ampliamente conocido el hecho histórico del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, cometido por un terrorista de aquella época, Gavrilo Princip se llamaba, serbio, que pretendía reivindicar el derecho de libre determinación que después trajo abajo al gran imperio austrohúngaro, y esto motivó la declaratoria de guerra, el ultimátum que puso el emperador Francisco José, todavía vivía en aquellos años, a Serbia. Pero ese es el hecho nada más concreto. ¿Quién disparó la primera bala? ¿Qué se sabe de eso? Pues yo diría que probablemente en la frontera entre Alemania y Bélgica, cuando invadió Alemania muy a principios, en los primeros días de agosto, porque en los demás frentes todavía el proceso de movilización tardó y los alemanes tenían, como los alemanes siempre tienen, esa eficiencia y capacidad de organización y un plan detallado de movilización. Entonces realmente fueron los primeros que estaban en plan y en son de guerra. Entonces yo me imagino que el primer disparo se hizo por ahí. Yo también creo que por ahí, y precisamente por el hecho de que se hizo a través de Bélgica, eso motivó que otras potencias que tal vez en un primer momento no habían considerado involucrarse en un conflicto de estas características lo hicieron, porque lo que se pretendía era que no se agrediera a Bélgica. Eso estaba establecido en el Tratado de Londres, creo que es de 1839, en donde definitivamente el territorio de Bélgica, que siempre había sido escenario de
conflictos que no le correspondían directamente tenían que ser respetados. Y eso motiva que este conflicto, que bueno, lo que pasa es que había unos antecedentes militaristas en todas las potencias que estaban dispuestas a hacer algo, tenían una militarización sin precedentes, los ejércitos estaban muy bien formados y de hecho, como bien lo dice el licenciado Cox, había un plan ya diseñado por Alemania de la siguiente vez que se enfrentara a Francia y tenían que pasar por Bélgica porque se daban cuenta de que era la mejor manera de llegar. Y eso lo hace más grande. ¿Cuál era el contexto político, ideológico, económico y social antes de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese momento? Porque el asesinato del archiduque es el detonante, ¿no? Sí, así es. Pero realmente había un contexto global de aquella época que permitió que el conflicto llegara a los niveles que llegó, la Primera Guerra Mundial. Bueno, efectivamente es la confrontación entre los imperios, entre los grandes imperios, ¿verdad? El austrohúngaro en primer lugar, el ruso y el imperio alemán, que se había reconstituido después de la unificación alemana lograda por Bismarck en la segunda mitad del siglo XIX y del triunfo que tuvo Alemania sobre Austria primero y después. Es curioso, pero hubo una guerra entre Alemania y Austria en esa época de Bismarck, cuando Bismarck buscaba la reunificación de Alemania, y después hubo la guerra franco-prusiana, que fue ganada por Alemania. Recordemos que llegaron hasta París, que prácticamente impusieron sus condiciones, derrotaron a los franceses, pero lo más importante realmente es que Alemania se consideraba en retraso frente al resto de imperios mundiales, el británico, que por supuesto era un gran imperio, a pesar de que era un imperio democrático, llamémosle así, por ser una democracia parlamentaria, pero el retraso de Alemania frente a la conquista de los territorios coloniales en todo el mundo. Alemania se había quedado sin territorio, sin espacio, sin lo que después los grandes geopolíticos le llamaron el Lebensraum, el espacio vital, ¿verdad? Que después lo reivindicó, por supuesto, el periodo nazi. Pero en esa época ya la búsqueda de territorios coloniales era tal vez el contexto. Licenciado Cox, el contexto político, ideológico, social, económico, ¿cuál es su perspectiva, su lectura de ese momento de la historia? Los 25 años antes de la Primera Guerra Mundial en la historia europea son conocidas como la Belle Époque. Es una época de expansión económica, de expansión cultural, de florecimiento de las artes, de urbanización, de nuevas tecnologías. Todo esto se desarrolla entre la contracción económica de principios de los 90 y el estallido de la guerra. Lo que dice Luis Alberto es cierto en cuanto a realmente los celos que sentía Alemania por haber quedado atrás en la carrera colonial. Pero lo que tenía Alemania principalmente era una psicosis de aislamiento en el interior de Europa. Y se nota en los pronunciamientos del propio Kaiser Wilhelm, los intelectuales alemanes que hablaban constantemente de la perfidia de Inglaterra y de sus aliados Francia y otros que querían aislar, encerrar y así estrangular la posibilidad de crecimiento de Alemania en Europa. Y eso se hizo acompañar ideológicamente de un despliegue de los nacionalismos. Hay desde finales del siglo XIX teorías raciales que insinúan la superioridad de diferentes, lo que en esa época llamaban ellos razas, pero realmente son etnicidades. Y los alemanes fomentaban la alianza de los pueblos sajones, los rusos la alianza de los pueblos eslavos, los turcos, los diferentes pueblos mongólicos turcos de los Balcanes y otras partes del Medio Oriente,
Los franceses en ese momento inventaron la latinidad y la exportaron a América Latina, y es en ese momento que en estas latitudes se utiliza por primera vez la palabra latino. Nadie hablaba de latinos en el siglo XIX, aquí era Iberoamérica. La latinidad es una exportación de los franceses que busca crear una cultura católica, mediterránea, latina, y ese es el momento de la gran influencia de Francia sobre los países hispanoamericanos. Vamos a un corte y regresamos para seguir en Dimensión, para hablar de a 100 años de la Primera Guerra Mundial. ¿Sabías que? Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército de Rusia fue el más afectado. El 75% de sus soldados fueron aniquilados, heridos, tomados prisioneros o bien simplemente nunca los encontraron. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es a 100 años de la Primera Guerra Mundial. Algunos de los datos interesantes que pueden aportar un poco a la cultura general es como, por ejemplo, por qué esta guerra fue diferente a las que se habían librado hasta entonces en el mundo. ¿Qué nuevas tecnologías o armas se introdujeron? ¿Cambió la forma de enfrentarse de los ejércitos o las tácticas de guerra? ¿Qué pueden ustedes aportar de eso? Una guerra sumamente cruel para empezar, en todo sentido. Y eso sí marca, no es que ninguna guerra anterior no haya sido cruel, pero la crueldad demostrada en esta guerra fue terrible primero, había nuevas armas que no existían antes, había ametralladoras que diezmaban a los soldados de forma muy rápida, se utilizaron gases tóxicos, sobre todo el gas mostaza, que los dejó lisiados a muchos de ellos durante décadas, pero sobre todo yo creo que lo que marca una enorme diferencia en la Primera Guerra Mundial y conflagraciones anteriores es las trincheras. El que desde el principio, tanto el Frente Oriente como el Frente Occidental se atrincheraron completamente y se podían pasar y no se movieron nunca de ahí. Las trincheras estaban colocadas en un lugar y si se avanzaba 2 kilómetros en 2 meses era mucho, si se avanzaba 3 kilómetros otro era demasiado, después se retrocedía la misma cantidad. Y los soldados vivían en unas condiciones que rayaban lo inhumano. O sea, las trincheras se llenaban de agua, estaba lleno de animales. Cuando caían los soldados, cuando los muertos estaban a la par, era muy difícil evacuarlos. Y la guerra de trincheras marcó a la generación completa. No es casualidad que una de las novelas más importantes que sale de la Primera Guerra Mundial es Sin Novedad en el Frente y que relata precisamente la vida de las trincheras y cómo esta generación perdida en gran parte se pierde en esos espacios tan reducidos y en una guerra en donde de verdad pasaban meses en que no ocurría nada, nadie avanzaba. ¿Cuáles fueron las batallas determinantes en esta guerra? ¿Cuáles fueron las más sangrientas? Bueno, la más sangrienta es la batalla del Somme. Sí. Esa es la más sangrienta, es una batalla, nunca había habido una batalla de esas características, por ejemplo. La batalla de Verdún, que duró tantísimo y que... ¿Dónde fueron estas dos batallas y cuáles fueron sus circunstancias así, en resumen? Las dos batallas son en Bélgica, o sea, el territorio donde se desatan es en Bélgica y las condiciones es que es lo mismo, son batallas de guerra de trincheras y, por ejemplo, un dato así bastante emblemático es que en la ofensiva, cuando inicia la ofensiva del Somme, ese día hay 60.000 bajas británicas, de las cuales 20.000 son soldados muertos. De eso no se enteran los británicos sino hasta años después. No saben las características, no conocen la sangría, la cosa tan espantosa que se vivió tanto en esa batalla como en la batalla de Verdún. La batalla de Verdún fue más prolongada en el tiempo, deja menos bajas, pero lo impresionantemente importante de ambas batallas es que no alcanzan absolutamente nada, no pasa nada, simplemente se matan unos con otros, pero no son ni siquiera logros militares que uno pueda considerar como el punto de inflexión de la guerra, como si es la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, son batallas que ocurren. Sí, se trata de una clásica guerra de posiciones, eso es cierto, en la que poco ocurría en los grandes frentes desde el punto de vista militar, ¿verdad? Por eso incluso la guerra no termina como terminó la Segunda Guerra, con la derrota
de Alemania y de las potencias aliadas a Alemania, el Japón e Italia, sino que termina con una negociación y con un armisticio, ¿no? Ya sabemos. Pero a propósito de las nuevas armas, no hay que olvidar que se introduce también la aviación, eso es interesante. La aviación aparece por primera vez, el ferrocarril como medio de transporte de las tropas, que es muy novedoso, ¿verdad? Ya aparecen los primeros blindados, los tanques, ¿verdad? De guerra. No juegan el papel que llegan a jugar después en la Segunda Guerra, pero sí ya son elementos importantes. Queremos introducir muchos temas y voy a tratar de ir lo más rápido que yo pueda y sé que ustedes también. Lick Cox, se dice que la Primera Guerra Mundial, realmente lo sabemos, significó el fin de los antiguos imperios de Europa Central y fueron reemplazados por los nuevos estados-nación que de muchas maneras son los que persisten hasta el día de hoy. ¿Cómo se reconfiguró el mundo a partir de la Primera Guerra Mundial? Bueno, la Primera Guerra Mundial liquidó los tres imperios que fueron los aliados que empezaron la guerra, el Imperio de Alemania, así se llamaba, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco. Pero también liquidó uno de los imperios que luchó del lado de los que ganaron, que fue Rusia. Es un detalle de la historia bastante conocido que durante la Primera Guerra Mundial, para debilitar la voluntad de seguir luchando de parte de las fuerzas rusas, el Estado Mayor alemán sacó Lenin de su arresto en Suiza y lo enviaron en un tren sellado de regreso a Petersburgo, donde sacó sus tesis de abril y empezó la marcha hacia la Revolución de Octubre que instauró el régimen bolchevique ese mismo año, 1917. También los tratados de paz, que son 5, se puede decir hasta 6, porque se firma otro luego, después se firma un tratado de paz, no solo la más conocida, que es la de Versailles, ¿verdad? Sino se firma un tratado con Austria, se firma un tratado con Turquía, se firma los alemanes y austriacos y rusos firman un tratado separado. Y en la paz, a través de estos tratados, se crean nuevos estados. Aparece Checoslovaquia, aparece Yugoslavia, Polonia, que había desaparecido 100 años antes o más en la partición de ese país en el siglo XVIII, vuelve a ser un país autónomo, soberano, independiente. Durante todo el siglo XIX había sido Polonia parte de Rusia, entonces recupera su independencia. Alemania queda pues un país más, no pequeño, pero más pequeño de lo que era cuando era imperio, y pierde las colonias que tenía. Alemania sí tenía colonias en África en ese momento, esas colonias pasan a formar parte del complejo colonial de Bélgica, de Francia, de Inglaterra. Vale la pena recordar que es una guerra mundial y los hechos que hemos mencionado, la guerra de las trincheras, las batallas sangrientas del Somme y de Verdún y de otros lugares, son o forman parte de los acontecimientos en el famoso frente occidental. Pero esta guerra se pelea también en el oriente. Se pelea entre los rusos, los alemanes y los austrohúngaros. Y es otro tipo de guerra en ese lugar, no es tanto una guerra de trincheras. Y es importante también recordar, creo yo, que la guerra de trincheras es el resultado de la estrategia equivocada de los franceses y de los alemanes en un principio. En un principio es una guerra de ataque, de ofensiva, de entrar en el territorio del oponente. Durante el primer mes, ese es el mes, hay que estudiar los acontecimientos del primer mes para entender el mal cálculo estratégico de prácticamente todos los estados mayores de ambos lados. Nada salió como habían proyectado
Y el resultado de eso es una guerra de posicionamiento, de trincheras ¿De qué forma se vieron afectados los civiles en esta guerra? ¿Qué tanto apoyo de sus ciudadanos tuvieron los gobiernos involucrados en el conflicto? ¿Enfrentaron revueltas o protestas estos gobiernos? No sé mucho de protestas internas. Lo que sí sé es que los efectos de la guerra se sintieron después. O sea, vuelvo a repetir el término que se ha acuñado mucho, la generación perdida. Hubo una generación de jóvenes que se perdió definitivamente en la guerra y quienes no murieron resultaron con lesiones o resultaron desfigurados o resultaron con secuelas a muy largo plazo. Pero de revueltas internas creo que el mejor ejemplo es lo que ocurre en Rusia. O sea, ahí sí hay una relación directa de descontento, porque el hecho de estar involucrados directamente en una guerra mundial, propicia de cierto modo que caiga el zar Nicolás II y que se instaure el régimen de los bolcheviques, y esto ocurre mientras está ocurriendo la Segunda Guerra Mundial. O sea, coinciden histórica y paralelamente en el tiempo. ¿Qué pasaba en los países occidentales? De eso no estoy tan familiarizada como para poder... En todo caso, lo que sí conviene tener presente, y eso es a propósito de los efectos, de los resultados, mejor dicho, de la guerra, la desaparición, por ejemplo, del Imperio Austrohúngaro. Debemos recordar que el Imperio Austrohúngaro era un imperio multinacional, totalmente multinacional. Entonces, en las tropas del ejército austrohúngaro había eslavos, habían checos, habían eslovacos, habían eslovenios, habían croatas, en fin, que pelearon contra Rusia, ¿verdad? En el frente oriental, del lado de lo que podríamos llamar hoy en día los alemanes austríacos, tal vez, ¿verdad? Que siempre entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Es decir, algo que hay que tener claro es que esta idea de la autodeterminación finalmente de los pueblos fue una construcción social, o como le querramos llamar, ideológica, ¿verdad? Para justificar, como pasó después, todo ese resultado que es la Europa oriental tal y como más o menos subsiste hasta la fecha, lo mencionó Glenn, es decir, todos los países nuevos. Checoslovaquia no existía, tampoco existía Yugoslavia, es un país nuevo, Rumania, Bulgaria. Algunos historiadores aseguran que la Primera Guerra Mundial se hubiera dado aún sin el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Había muchas tensiones entre estos imperios, ¿verdad? De los que después surgen todas estas nuevas naciones. ¿Se puede imaginar un escenario similar hoy en día? ¿Se podría dar un nuevo conflicto de escala mundial? ¿Cuáles son esas tensiones globales que podrían desencadenar una nueva guerra mundial? Yo fácilmente me lo puedo concebir en el contexto del Lejano Oriente. No tanto todo el mundo en este momento está centrado en los acontecimientos en Ucrania, en el Oriente Europeo. Pero para que haya una guerra, y este es el caso en la Primera Guerra Mundial, no faltaban las ganas de pelear en ambos lados. Todas las potencias europeas en la Primera Guerra Mundial tenían años de estar ensayando, de practicar los llamados juegos de guerra. Habían ensayado tantos escenarios y habían proyectado las posibilidades de guerra. Entonces iba a suceder de alguna manera u otra. El asesinato del archiduque es solo la chispa. La chispa, si no se da ahí, se iba a dar en otro lugar. Ya. Vamos a publicidad y regresamos para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, a 100 años de la Primera Guerra Mundial. ¿Sabías que la utilización de armas químicas en la Primera Guerra Mundial cobró la vida de aproximadamente 500.000 soldados? Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, a 100 años de la Primera Guerra Mundial. Cuando se habla de 100 años, pues uno puede decir, bueno, es un siglo, ¿no? Pero acaba de suceder realmente, 100 años en el contexto de la historia, pues no es mayor cosa.
seguro que nuestros abuelos y de plano nuestros bisabuelos estuvieron por ahí y de la mayoría de los habitantes del mundo hoy en día. Fue un conflicto terrible. Si hubiera hoy en día una guerra mundial, ¿qué características tendría? ¿Qué diferencias tendría con la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Se verían más afectados los civiles? ¿Qué territorios del planeta se verían afectados? ¿Cómo quedaría América Latina? Yo primero creo que sería mucho más corta, porque la capacidad bélica que hemos desarrollado en el mundo es muchísimo mayor y una guerra mundial, si es que se llegara a desatar, tendría que resolverse muy rápido, por solamente el pensar en que ya entran armas químicas, armas nucleares en el escenario. Eso lo cambia completamente. No creo que sea una guerra que dure 4 años, como la Primera Guerra Mundial, o 6, como duró la Segunda. Veo difícil el escenario de una guerra mundial, precisamente por lo que decía el licenciado Cox. Sí había un ensayo permanente de parte de las potencias, tenían ganas de irse a la guerra de cierta manera o de otra. La Segunda Guerra Mundial tiene características muy particulares y una de las cuestiones que no hay que dejar de analizar es el hecho de que la Segunda Guerra Mundial es un producto absolutamente atribuible a la Primera. Alemania nunca hubiese adoptado la actitud que adoptó si no hubiese quedado tan mal parada después del Tratado de Versalles. Sí. Y eso fue lo que motivó los nacionalismos tanto en Italia como en Alemania y fomentó que se dieran estas condiciones que volvieron a desatar una guerra mundial tan espantosa o peor que la primera, sí, y que estalla en 1939. Ni siquiera había pasado una generación, o sea, había pasado muy poco tiempo. Pero que se den esas condiciones en donde todos estemos dispuestos a enfrentarnos los unos con los otros, tomando en cuenta las nuevas armas con las que ya contamos, lo veo poco probable, claro. Y sí creo que si la tenemos sería muy corta. Hoy lo que tomaría es un loco con armas nucleares y puede armar un lío muy grande. Revisando un poco y regresando 100 años atrás, ¿cómo estaba Guatemala? ¿Qué experimentó nuestro país en aquella época? ¿Cuáles fueron los efectos directos e indirectos de la Primera Guerra Mundial? ¿Quién se acuerda? Bueno, miren, hay una cosa interesante a propósito de eso que menciona Dionisio en este momento, y es que Guatemala, una delegación de Guatemala, participó en las negociaciones del Tratado de Versalles. Es cierto. Estuvimos en la negociación de Versalles. Ahora, ¿quién dirigió la delegación? ¿Quién era el jefe de delegación, mejor dicho? ¿Cuáles fueron las posiciones de Guatemala en aquel momento? Eso se lo dejamos a los investigadores diplomáticos, ¿verdad? Pero es curioso, pero Guatemala participó teóricamente, así como participamos también en la Segunda Guerra. Y aquí hay que mencionar algo que no se ha mencionado hasta el momento, que es muy importante, y es la participación decisiva de los Estados Unidos. Por supuesto, fue debido a ello que nosotros estuvimos participando en esa negociación de Versalles, porque otro de los resultados importantes de la Primera Guerra Mundial fue el establecimiento de la Sociedad de Naciones, que es el preludio de las Naciones Unidas. Por eso los efectos hacia futuro de lo que pasó en aquella época, y no solo por el tema de las guerras nucleares, que finalmente el efecto disuasivo que tienen es lo más importante, disuasivo para que sean utilizadas, ¿no? Lo cual determina que muchas veces las guerras se sigan haciendo a base de armamento convencional. Pero volviendo al punto importante, y entonces se pueden alargar todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Como ha pasado de hecho en muchas de las guerras. Vean ustedes el empantanamiento de Estados Unidos ahora en el Medio Oriente, en Afganistán, etcétera, ¿no? Entonces, pero el punto importante aquí que hay que recordar es ese papel que juegan los organismos internacionales, que en última instancia hay que reconocer el papel determinante jugado por los Estados Unidos, especialmente por el presidente Woodrow Wilson. Y la autodeterminación de naciones, eso lo quería agregar algo a lo de Versalles. Un historiador decía que era lo más parecido que había a un bazar diplomático y que por eso fue que Versalles resultó tan complicado de redactar en un momento dado, porque había representación de tantos países del mundo y se hablaban tantos idiomas cuando se estaba tratando de firmar lo que se quedó plasmado luego en el Tratado de Versalles, que eso incluso dificultó su redacción y tuvo las consecuencias que tuvo con Alemania y con la autodeterminación alemana y con el hecho de que bajara tanto la moral de los alemanes.
Algunos consideran que esta guerra provocó la emancipación de la mujer, al permitir que hiciera actividades que usualmente eran exclusivas para el hombre. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? ¿Hubo un cambio permanente sobre el rol de la mujer en la sociedad a raíz de esta guerra, Primera Guerra Mundial? ¿O solamente fue una situación coyuntural que se revirtió cuando terminó la guerra? Yo pensaría que fue más coyuntural. El movimiento femenino en los Estados Unidos tiene sus antecedentes en el siglo XIX. La mujer en el estado de Wyoming puede votar desde 1860 y algo. Si bien es cierto que la enmienda a la Constitución, no recuerdo en este momento cuál número es, le da el voto a la mujer en Estados Unidos, si no mal recuerdo, en 1919, y en Inglaterra creo que más o menos en el mismo momento, pero ese movimiento femenino a favor de los derechos civiles y de igualdad de la mujer venía manifestándose desde hacía mucho tiempo. Lo que sí hubo fue una generación de mujeres que se vieron obligadas a trabajar porque se quedaron sin poder casarse, porque se perdió tanta población de hombres en Europa, la proporción quedó a favor de las mujeres. Y es una generación que se les conoce como las solteronas. Había un grupo de mujeres que nunca pudo casarse, no había con quién. Entonces, como no tenían quien las mantuviera, tuvieron que ingresar a un mercado laboral al que probablemente no estaban diseñadas o no estaban en su planificación, pero se quedaron sin poder casarse y eso hay una brecha generacional, hay una brecha poblacional bastante fuerte, precisamente por las bajas generadas en la Primera Guerra Mundial. Otro dato en este mismo orden y pregunta para ustedes es también que algunos historiadores consideran que uno de los efectos de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo en Inglaterra, fue el debilitamiento de la aristocracia y el surgimiento de una clase media más fuerte que exigía mayor igualdad en acceso a los puestos de gobierno. ¿Tuvo algún efecto esta guerra en el establecimiento de una democracia más sólida en Europa? Sí, efectivamente, yo creo que lo tuvo. Porque el desplazamiento de las aristocracias que se produjo en toda Europa, ya Glenn mencionaba uno de los resultados de la primera conflagración mundial fue la caída de los zares en Rusia y el triunfo de la revolución bolchevique. Veamos, la revolución rusa finalmente significa el fin de la aristocracia rusa, sin que esto haya conducido, ya lo sabemos, a una democracia en Rusia. Eso no fue así, pero sin embargo las aristocracias, la autocracia de los Habsburgo, que habían dominado el mundo desde la época de la colonia, recordemos que Carlos V era un Habsburgo, así es que ese debilitamiento de las aristocracias de algún modo sí promueve a la democratización, sobre todo en Europa, no tanto en Estados Unidos, porque ellos sí son realmente los originadores de la democracia. Claro. Yo abordaría esa pregunta desde otra perspectiva. Yo no creo que el desmoronamiento, debilitamiento de las aristocracias en la Primera Guerra Mundial no quiere decir necesariamente que eso se traduce en fortalecimiento de la democracia. De hecho, la Primera Guerra Mundial termina por desatar los fascismos europeos. El bolchevismo que tuvo que reinventar el marxismo y volverlo más autoritario para poder triunfar después de la Guerra Civil de 1921. Yo definitivamente no veo cómo la Primera Guerra Mundial crea una nueva apertura democrática. La pregunta en cuanto a si crea las posibilidades de una nueva clase media, en los Estados Unidos sí, porque la Primera Guerra Mundial es el momento en que Estados Unidos deja de ser un país cuyo poder realmente está en el hemisferio occidental y llega el momento cuando se vuelve acreedor, porque entró tarde en la guerra, prestó entonces créditos y cosechó los beneficios entonces de esa entrada tarde posterior a la guerra. Ese es el momento que Estados Unidos empieza su gran iniciativa económica en los países hispanoamericanos, después de la Primera Guerra Mundial.
Sí, de todos modos, hay algún aspecto que es importante recordar respecto a este asunto de la famosa democratización. Si nos vamos a las raíces últimas de la democratización, hay que encontrarlas en la Revolución Inglesa y en la Revolución Francesa, sin olvidar, por supuesto, la Revolución Americana y la independencia americana. Por eso decía yo que el origen mismo de la democratización está en la Revolución Americana. Pero el punto acá es que, independientemente de lo que haya ocurrido, el retorno de las dictaduras tanto y de los totalitarismos, tanto del nazifascismo en Italia y Alemania en la época de Hitler y de Mussolini, como por supuesto la estalinización de la Revolución Rusa, que es lamentable. Independientemente de esto, hay un periodo, y eso debemos tenerlo claro, es más bien el derrocamiento, llamémosle así, de las aristocracias, porque así es como se pierde, se viene abajo y se derrumba el imperio austrohúngaro y surgen estos países nuevos que tienen regímenes democráticos. Y la misma Alemania, la Alemania de Weimar, antes del triunfo de Hitler en 1933, ensayó una democratización del país, que no tuvo resultados, ya lo sabemos, pero consecuencia de lo que había pasado en Versalles y de la imposición de esa tremenda deuda de guerra que hace un momento le recordamos. Varios millones. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión a 100 años de la Primera Guerra Mundial. ¿Sabías que? En la Navidad de 1914, recién iniciada la guerra, se dio una tregua en las trincheras del frente occidental entre los soldados ingleses y alemanes. Ambos bandos celebraron juntos esa Navidad en un gesto de bondad en medio del terror y la tragedia de esta guerra. Bienvenidos, estamos en Dimensión a 100 años de la Primera Guerra Mundial. Si tuviéramos que hablar un poco de si hubo algo positivo que podamos sacar de la Primera Guerra Mundial, quiénes fueron los grandes ganadores, los grandes perdedores, cómo quedó el mundo después de la Primera Guerra Mundial. El gran ganador para mí, ya lo mencionó el licenciado Cox, es Estados Unidos. Se perfila como todo lo que él ya dijo anteriormente. Ahora, cuestiones, legados que deja la Primera Guerra Mundial y que son de beneficio, una cuestión tan sencilla como la cirugía plástica, por ejemplo. La cirugía plástica nace como consecuencia de lo que se tiene que hacer para reconstruir los rostros desfigurados de los soldados que fueron afectados por todo lo que decíamos antes, sobre todo por las armas químicas. Entonces es un legado bastante perceptible de la Primera Guerra Mundial. Se debe de avanzar en ese sentido para que se pueda reconstruir los rostros de las personas que quedan desfiguradas. Creo que hay otros legados que podemos explorar, pero sí, y que Estados Unidos surge como lo que llega a ser mucho tiempo después. ¿Y los grandes perdedores? Alemania. Los imperios. Los imperios, pero sobre todo el imperio alemán y el imperio Los grandes otomano. imperios tradicionales. Pero sí, efectivamente, es Estados Unidos el gran ganador de la Primera Guerra, igual que de la Segunda Guerra. Sin haber participado en ella, digamos, de una manera profunda. A última hora. Y a todo, ¿no? Fue a última hora, gastó menos y, claro, quedó más sólido. Pero no olvidemos que fue la guerra submarina, por ejemplo, la guerra submarina No, ahí estoy equivocado, eso ya fue en la Segunda Guerra. Es en la Segunda Guerra que la guerra submarina casi que obliga a Estados Unidos en un primer momento, pero también hubo en la Primera Guerra este tipo de elementos. En Lusitania, por ejemplo, ¿sí? El hundimiento de Lusitania, etcétera, etcétera. Exactamente, que sí, o sea, sí hay submarinos involucrados y sí fue importante. Es otro de las escenas de batalla de la que tampoco hemos hablado, las batallas navales. Y también en algún momento dado se hizo referencia a lo que estaba pasando fuera de los confines de Europa. Y una cosa de la que tampoco hemos hablado es de la involucración de las colonias, por ejemplo, del papel que jugó Australia, por ejemplo, en la batalla de Galípoli. Nunca se imaginaron que tenían que ir a batallar a Galípoli y fue una batalla sumamente cruenta que dejó profundas secuelas en la psique australiana luego de
luego de esta conflagración. Y sí, es que es importante recordar que es una guerra mundial, sí había de todo. Hablamos de la cirugía como un efecto positivo, entre comillas. ¿Qué otras cosas podemos mencionar? El avance tecnológico que indudablemente este tipo de conflagraciones bélicas promueve es de alguna manera un efecto positivo. Es decir, no nos olvidemos que toda la carrera espacial está íntimamente vinculada al desarrollo de las armas nucleares y del nuevo armamento que se produce a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Pero más que ver aspectos positivos, que ninguna guerra los tiene. Sí, la mortandad de seres humanos y de civiles, sobre todo más que de los militares. Drama y tragedia que vivieron millones de seres humanos. La guerra total es algo tremendo, ¿verdad? Pero más que ver esos aspectos positivos, yo diría que hay que ver los resultados que en última instancia no son positivos, porque Glenn lo mencionó, la desaparición del Imperio Otomano es la raíz de lo que está pasando ahora en el Medio Oriente, que efectivamente nos puede conducir a otra conflagración mundial si no tenemos cuidado. Yo volvería al tema de los grandes perdedores. No se puede dejar de mencionar los grandes pueblos desplazados a raíz de esta guerra. El primer genocidio del siglo XX, que es de los armenios y que ocurre en Turquía, cuando el nuevo régimen turco obliga a una población de millones de personas a moverse de una parte del país a otro, y en el proceso la muerte de más de 6 millones de personas. Los perdedores son los pueblos que escucharon el mensaje de la autodeterminación de sus pueblos, pero que no fueron beneficiados con el discurso. Por ejemplo, los kurdos. Los perdedores son aquellos pueblos del Medio Oriente que estaba mencionando Luis Alberto ahorita, que van a sufrir ahora bajo mandatos de Occidente, que van a tirar líneas fronterizas que cruzan entre las mismas tribus y los mismos grupos étnicos, y que van a generar, como dice Luis Alberto, generaciones después, conflictividad. Esos son los perdedores. El idealismo que proyectó Woodrow Wilson también terminó perdiendo. Y yo creo que hay que recordar eso. Yeah. Si tuviéramos que reflexionar sobre las lecciones aprendidas de la Primera Guerra Mundial, ¿creen ustedes que la humanidad y sobre todo pues, las potencias, las naciones importantes del mundo aprendieron las lecciones que nos dejó no solo la Primera, sino también la Segunda Guerra Mundial? Una de las cuestiones que yo recuerdo haber pensado desde que tenía claro de que este año eran los 100 años del surgimiento de la Primera Guerra Mundial era que existía una premisa que decía: esta es la guerra que acaba todas las guerras. Y no fue así. De hecho, fue el preámbulo de una guerra que fue muchísimo más terrible. Por lo tanto, no lo sé porque siento que de alguna manera está inherente en el ser humano que busquemos conflicto, que lidiemos por conflicto, que nos enfrentemos por territorio, que nos enfrentemos por el uso de recursos naturales. Pero sí, se suponía que la Primera Guerra Mundial era la guerra que iba a acabar con todas las guerras. Y no fue así, no se dio. Sí, pocos años después estalló la Segunda. Bueno, el intento que hizo Woodrow Wilson con la creación de la Sociedad de Naciones, que efectivamente fracasó, y la mejor evidencia de ese fracaso fue la Segunda Guerra. Sin embargo, fue continuado con posterioridad por el esfuerzo que hizo Roosevelt para la creación de Naciones Unidas. Esperemos que Naciones Unidas, como gran foro universal de concertación y negociación, sirva en esta difícil coyuntura que estamos viviendo actualmente para evitar una nueva conflagración de las dimensiones que tuvieron las dos grandes guerras mundiales el siglo pasado. Realmente a partir de la Segunda Guerra Mundial sí hemos vivido pues, un sinnúmero de conflictos más regionales, más localizados. En este momento pues obviamente sabemos del conflicto Israel-Palestina, Ucrania-Rusia, Siria-Irak, etc. Pero sí de lo que más está preocupando a analistas y geopolíticos y demás
es la actitud de Vladimir Putin, ¿no? Que puede poner en serio riesgo la estabilidad mundial con la actitud imperialista que está teniendo, ¿no? Bueno, pero es un asunto que hay que analizar de otro ángulo. Si uno sabe quién es Putin y qué pretende, está actuando como un practicante del realismo político, ha visto la debilidad de Occidente, la debilidad del presidente de los Estados Unidos, la debilidad de la Unión Europea, que como respuesta a cualquier agresión empiezan a hablar de sanciones económicas que no le interesan ni le afectan probablemente en lo más mínimo. Entonces, solo la actitud de ablandamiento de Occidente está incentivando la agresividad. Rusia está en proceso de reconstruir una vez más su área imperial que data desde tiempos de Pedro el Grande. Es evidente lo que se ha venido ya diciendo por varios sociólogos y analistas serios, que estamos en la era del fin del poder, de épocas de las grandes potencias y de digamos, países con mucho poder. Caminamos hacia un poder más disperso, más distribuido, donde lo que hay es probablemente en muchos países con suficiente poder para complicarle la vida mucho al mundo. Poder hegemónico. Sí, justamente. Pero esa es la situación normal, históricamente. Sí, pero justamente lo que se está viendo ahora, no olvidemos que acaba de llevarse a cabo una reunión de los famosos BRICS, como se les saben llamar ahora en Brasilia. Entonces, Rusia efectivamente con Putin busca recuperar parte de ese poder perdido con el fin de la Guerra Fría y la derrota que sufrió la Unión Soviética, que condujo a su desaparición incluso. Pero lo que hay que tener claro, y esta es una dimensión que hay que verla también de manera objetiva, es la dimensión geopolítica del expansionismo de la OTAN. Si nosotros pensamos en esa expansión tremenda de la OTAN hacia todos los países, absolutamente todos los países de la Europa excomunista, la Europa del Este, entonces también la reacción dentro del marco del más puro realismo político, como ya decía Glenn, ¿verdad?, es perfectamente explicable. Sobre todo si pensamos además que y estoy pensando en el viejo concepto del Mitteleuropa que quisieron los austrohúngaros y los alemanes implantar el siglo XIX, que no existe porque no hay una Mitteleuropa, desde luego que es una gran llanura, incluso los Urales son una pequeña cordillera montañosa. Los rusos siempre han recibido invasiones de los mongoles y de las hordas asiáticas por el oriente y de los alemanes y de los franceses por el lado occidental. Entonces, esa idea de que la OTAN al expandirse amenaza a Rusia, hay que tenerla presente también. Sí. Ese es uno de los tantos fenómenos geopolíticos que vive el mundo. Sin embargo, pues no hay que perder de vista que la complejidad que vive el planeta es muy grande. Ahora incluso hay que empezar a sumarle temas extraterrestres, ¿no? Porque ya la tecnología y los que están pronosticando sobre estos temas dicen que será un factor también a considerar, que simplemente sumará la complejidad que ya vivimos. En todo caso, esa es la historia de la humanidad. El futuro pues no es todo lo claro que quisiéramos, pero así ha sido la historia del mundo siempre. Gracias por haber compartido con nosotros un rato hablando de lo que pasó en el mundo hace un siglo. Creo que ha sido de alguna forma muy refrescante y esperamos que nunca se vuelva a repetir la historia en esos términos, porque sería muy dramático. Y a ustedes gracias por habernos acompañado una vez más. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales: ¿por qué es importante recordar el aniversario de 100 años de la Primera Guerra Mundial? Juan Carlos Arriaga Morales comentó: para que el hombre de hoy en día nunca olvide que la maldad del ser humano no tiene épocas, y quizá alguien aprenda de ello y marque la diferencia trayendo paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, empezando por su casa. Kenneth Jones dijo: he celebrado el aniversario de la Primera Guerra Mundial por los que lograron sus propósitos, mientras que los que lo sufrieron no desean recordar. Kendrick Cabrera agregó:
Algunos celebran la victoria, otros el haber sobrevivido, pero más importante es recordar que hace 100 años se cometió un error muy grande, del cual debemos aprender para no estar condenados a repetirlo. Jesús María Alvarado dijo: un evento histórico de la importancia de esta guerra resulta necesario analizarlo en la actualidad para entender los importantes efectos que luego de 100 años tiene en el presente.